para que la gente sepa, porque si no, no tiene caso. La gente dice, no van a transmitir hoy y se van, ¿verdad? Ya saben eso. Bueno, Hebreos 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice el autor de la carta. La razón por la que era difícil explicarles a los receptores originales de la carta el tema, dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. Ya hablamos de eso, ¿qué es ser tardo para oír? Verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice el autor de la carta dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya platicamos de esto. La leche es necesaria al principio, la leche sí es necesaria al principio, pero llega un momento en que ya no, y tenemos que cambiar por el alimento sólido. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ya hablamos de esto. La semana pasada titulé al mensaje nos hemos convertido en niños, ¿recuerdan? Y veíamos algunas similitudes de la infancia que nos podrían estar afectando. Y hoy nos concentramos en el verso 14. Mucha atención. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son esos? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Entonces hoy lo que quiero compartir con ustedes sería en este avance, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? Me gustaría que comenzáramos como con un reto personal. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Me regala su atención? ¿Me regala su atención? Sí, puedo disfrutar un momentito de su atención. Trate de responder no verbalmente, sino internamente para usted misma, para usted mismo, esta pregunta. ¿Se considera usted una persona madura espiritualmente hablando? Si hubiera una manera de saberlo, ¿le interesaría? Porque generalmente se comete en el ámbito espiritual el error que cometemos en la vida natural. Pensamos que una persona que ya tiene canas, una persona que ya le faltó el pelo, una persona que ya pues tiene arruguitas en la cara, debería de ser una persona madura. Pero ¿cuántos saben que esto no es así? No es un sinónimo, no es en automático, ¿verdad? No lo es. Lo mismo puede pasar, puede incluso pasarnos a nosotros mismos. Creer que porque yo tengo no sé cuántos años de ser cristiano, pues ya soy una persona madura en automático. Lamentablemente no es así. No es, o sea, si se fijaron, sí dice el autor de la carta a los Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, o sea, si hay un tiempo, el tiempo es un factor que implica que ya deberíamos estar en cierto nivel, pero es lo que pasa también en la vida natural, ¿verdad? O sea, ya con esa edad y todavía teniendo un comportamiento infantil, pues está muy mal. Bueno, si hubiera una manera de poderlo medir, si hubiera una forma en la que nos enteráramos, ¿cuál sería? Y creo que al analizar este versículo tiene tanta riqueza que nos puede ayudar en ese sentido. ¿Quiénes son, desde la óptica del autor de la carta a los Hebreos, quiénes son los que han alcanzado madurez? Puesto que él les está haciendo como una especie de reclamo a los receptores originales de la carta, que ya expliqué a quién le fue escrita. Desde la óptica del autor les está reclamando, los está regañando porque no estaban en el nivel adecuado para poder recibir la enseñanza que él quería compartirles tocante a Cristo y Melquisedec. Ya hablamos de eso en el contexto, ¿verdad? Pero entonces la riqueza que tiene el versículo es tal que nos permite descubrir, según la óptica del autor bíblico, cuáles son las características o de qué se trata ser una persona realmente madura. Y si se fijan en el versículo y lo volvemos a considerar lentamente, lo leemos con una actitud un poquito una actitud un poquito más juiciosa, más analítica. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son esos?
y explica: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces quiere decir que para el autor bíblico hay una característica imprescindible, totalmente necesaria para que una persona llegue a considerar su nivel espiritual maduro. Dice que son los que por utilizar sus sentidos se han ejercitado o entrenado en discernir lo bueno y lo malo. Ahora, aquí lo interesante es que el autor está, o por lo menos en la traducción de la Biblia, la Reina Valera 60, se tradujo los sentidos. Y entonces aquí valdría la pena hacernos la pregunta: ¿a qué se refiere el autor bíblico? Cuando habla de los sentidos, ¿de qué está hablando? A ver, porque ¿qué son los sentidos para ustedes? Tenemos 5 sentidos, ¿cierto? O sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Será que a eso se está refiriendo? ¿Será que está hablando de esa cuestión? Eso es lo interesante. Lo interesante es que está mencionando, se menciona el concepto sentidos. Y les comento rápidamente que sentidos proviene de una palabra, un término griego, pero con una raíz hebrea. Y este es lo que lo hace complicadito, que siendo un concepto que, o sea, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, pero de donde se respetaron las raíces hebreas, entonces hay cierta combinación ahí que valdría la pena echarnos un clavadito y tratar de discernir esto, de conocerlo. Y fíjense que la palabra sentidos se traduce del griego aiseterion. No es una palabra de fácil pronunciación, por cierto. Aiseterion, terion, porque tiene acento en la E. ¿Saben qué quiere decir esta palabra para que no nos compliquemos tanto? Y si la tienes ahí, Bianquita, si acaso la quieres proyectar la palabra nada más para que quede en la memoria de quienes están considerando la enseñanza de hoy. Fíjense que literalmente se traduce órgano de percepción, juicio o sentido. Órgano de percepción. Entonces, en cierta forma, pareciera que el autor está hablándonos, sí, del uso de los 5 sentidos. Que cuando usamos los 5 sentidos es cuando vamos alcanzando esa madurez. Pero como se refiere a órgano de percepción, aquí la pregunta es: ¿con qué percibimos? ¿Con los sentidos o con el espíritu? Entonces debe haber aquí una equivalencia. Fíjense bien, esta información abre un tema amplio y que en mi opinión merece la pena ser estudiado a profundidad. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de los sentidos en este concepto? Bueno, permítanme compartir con ustedes el mismo versículo, la misma cita bíblica, pero en 3 versiones diferentes: la Nueva Traducción Viviente, la versión Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver, a mí me gusta esto. Generalmente la traducción de las escrituras al español que yo he memorizado es la Reina Valera 60, es la que tengo muchos años estudiando, pero en los últimos años que se nos ha permitido tener acceso a diferentes traducciones y versiones de la Biblia, me gusta mucho usarlo como un filtro para ver si los conceptos que manejaron las otras traducciones aclaran en alguna manera la idea. Permítanme leérselos. Primero, en la Nueva Traducción Viviente, escuchen con atención y si la tienen pueden corroborarlo. Dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjense que aquí no se menciona la palabra sentidos, sino que se hace alusión al otro concepto, a fuerza de practicar, a fuerza de practicar.
O sea, cuando se entrenan esos sentidos es cuando se desarrolla la madurez. Permítanme leérselos en la versión Dios habla hoy. La comida sólida, dice, es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Observen, la Nueva Traducción Viviente habla a fuerza de práctica. La Dios habla hoy dice los que ya saben juzgar, y es pertinente si recuerdan el significado de la palabra, que es órgano de percepción, juicio o sentido. O sea, que también tiene que ver con el juicio, la capacidad de juzgar las cosas, que una persona diga, o sea, que una persona se asuste con lo primero que ve, no la hace juiciosa. Que una persona critique sin indagar los hechos, no la hace juiciosa. Una persona juiciosa, fíjense cómo aquí usan la expresión los maduros. Dice el alimento, perdón, los adultos, dice aquí, es para los adultos, los que ya saben juzgar. O sea, cuando ven algo con lo que no están de acuerdo, no lo califican inmediatamente, sino que lo indagan, lo investigan a ver qué es, por qué la persona está haciendo lo que hace. Y a mí me parece, no sé a ustedes, un síntoma de madurez, cuando una persona no juzga de inmediato algo, sino que dice, a ver, espérate, no lo juzgues así. A ver, pregúntale por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Nos pasa a los padres, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos nos van creciendo, llega un momento en que ellos toman decisiones y nosotros queremos resolver la problemática como la resolvíamos cuando eran niños, ¿cierto? No, aquí esto. Y casi siempre uno de los dos papás surge ahí con un destello de madurez y dice, a ver, espérame, pero pregúntale por qué lo hizo. Pregúntale qué quería lograr, qué quería hacer. Y entonces cuando te das permiso de hacer eso, juzgas las cosas desde una óptica distinta. Y la tercera versión, la Nueva Versión Internacional, dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos. Noten, esto también hablan de adultos, pero dicen, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Entonces tenemos cuatro traducciones diferentes que tienen que ver con el mismo asunto. De hecho, estamos mencionando Hebreos 5:14. Entonces vamos a repetirlo. Dice la Reina Valera 60, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Nueva Traducción Viviente dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La versión Dios habla hoy dice, la comida sólida es para los adultos, los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la Nueva Versión Internacional dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ahora, siguiendo con esto que me parece a mí por lo menos interesante, ojalá lo logre despertar también en ustedes, una realidad que nos enseñan las Escrituras y que en mi opinión debemos procurar comprender todos los hijos de Dios en nuestro proceso de transformación, es que la vida de los hijos de Dios se experimenta en dos dimensiones. Mucha atención. No estoy hablando de la tripartía del ser humano, sino las dos líneas de desarrollo en las que se experimenta la vida en Cristo. Veamos esto, acompáñenme. Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 al 15. Hablando el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, les dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, nótenlo con E mayúscula. Ya saben este principio de interpretación bíblica. Si se fijan, la primera está con minúscula, la segunda está con mayúscula. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo o la actitud del mundo, sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos, dice el autor, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Atención con el concepto que a continuación se desarrolla.
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el siguiente versículo dice: pero el hombre natural, atención, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, siguiente versículo, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay hombre natural y hay hombre espiritual. El hombre natural aquí no se refiere, fíjense, por favor, presten atención a esto. Cuando dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, atención, no lo confundan. No está diciendo el hombre pecador. No está hablando del hombre sin salvación. No. Aquí cuando dice que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, se refiere a una persona que puede estar en la congregación, pero que todavía es natural. Su percepción espiritual no se ha desarrollado. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Sí? ¿Sí están conmigo o me quedé solo? Digan ajú a los que están agarrando algo. Ok, muy bien, excelente. Noten que hay hombre natural y hombre espiritual. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? El hombre natural es el hombre en el cuerpo, el hombre, la vida natural que vivimos cotidianamente, pero que cuando, atención, convertimos el corazón a Cristo, cuando establecemos el criterio de las Escrituras y procuramos alcanzar la madurez espiritual, vamos emigrando de una persona que todo lo interpreta de manera natural a una persona que comienza a interpretar todo de una manera espiritual, y lo aclara. El apóstol Pablo sabía, le llama en otros de sus escritos, le llama hombre exterior y hombre interior. Vayan conmigo a Romanos 7:22, por favor. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vean, Pablo hablando del hombre interior. Pero ahora vamos a Efesios 3:16. Dice: para que les dé, este versículo nos es más familiar, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo entendía que el espíritu es el hombre interior, el ser humano natural es el hombre exterior. Y lo vamos a ver una vez más y ya aclarado, 2 de Corintios 4:16, si me acompañan. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día o de día en día. A ver, ¿qué estoy tratando de decir? Los noto medio serios. Sí estamos captando la idea, ¿verdad? Bueno, dos sí. Los demás dicen: ¿me los puede volver a leer? No, ya no te los puedo volver a leer. La única cosa que estoy tratando de establecer es que cuando el autor de la carta a los Hebreos dice que los maduros son los que han desarrollado los sentidos o que los han ejercitado, los han entrenado para discernir, no se está refiriendo a los sentidos naturales, porque hay hombre natural y hay hombre espiritual, y hay hombre exterior y hay hombre interior. Quiere decir que los maduros son los que han aprendido que así como tenemos sentidos naturales, también hay un equivalente para los sentidos espirituales. ¿Ok? No es, o sea, imagínese una persona decir: yo soy bien maduro. ¿Por qué? Porque he desarrollado la capacidad de oír. Yo oigo hasta lo que no debo. Imagínese a una persona decir: yo he desarrollado mi madurez espiritual porque he tocado hasta lo que no debo tocar. He palpado lo que no debo. No sería correcto eso. Entonces, ojalá que lo haya logrado. Mi perspectiva personal, mi opinión, la de este servidor que les habla, es que así como hay sentidos naturales que se expresan para el hombre exterior y que es precisamente lo que nos permite tener un contacto con el ámbito natural,
Del mismo modo hay sentidos espirituales equivalentes que nos permiten tener percepción en el ámbito espiritual. O sea, podemos decir, o podríamos concluir, si así les parece, que en el hombre exterior, es decir, en nuestro cuerpo, están los 5 sentidos con los que experimentamos la vida humana y por medio de los cuales nos relacionamos con lo que nos rodea. Gracias a Dios. ¿Cuántos tienen sus 5 sentidos completos, bien funcionando? Gracias a Dios por eso. Toda persona que experimenta pérdida o disminución de las funciones en uno de esos 5 sentidos, se complica la vida. No quiere decir que no se pueda vivir, pero se complica mucho. Gracias a Dios. Cuando se quejen de que no hay comida, acuérdense, lo bueno es que tengo gusto, que puedo probar cosas. ¿Sí me explico? O sea, a veces se nos va eso de la vista porque idealizamos la vida y queremos vivir en la mejor mansión y esto y aquello. Usted se queja porque tiene una recámara fría. Dele gracias a Dios que tiene una recámara. Dele gracias a Dios que tiene ropa. Dele gracias a Dios que tiene un lugar donde refugiarse. No sé si me hago entender. De pronto se nos va eso de la vista y nos quejamos. Ay, ¿por qué sufro tanto? ¿Qué sabes tú de sufrimiento, caray? O sea, de verdad, este es el sufrimiento, venir a la reunión porque hay 8 grados de temperatura. Dice Pablo en una de sus cartas, todavía no combaten hasta la sangre y ya se me están rajando. Bueno, esa es versión mía, ¿verdad? No dice se están rajando, pero sí dice todavía no combaten hasta la sangre y ya se están cansando de lo que han recibido, de lo que han aprendido. Hay que valorar eso. Ok, el hombre exterior, el hombre externo tiene los 5 sentidos a través de los cuales se relaciona con el ámbito que le rodea. Siente el frío, el calor, ¿sí? Le gusta o no le gusta un platillo, oye o no debería de escuchar, ve, etcétera. Ok, pero en el hombre interior están los 5 sentidos espirituales, que son con los que entramos en contacto con el ámbito espiritual. Regálenme su atención. Siento que lo que voy a decir debe ser bien entendido para que no vaya a haber malformaciones de la enseñanza. Los 5 sentidos naturales, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, los 5 sentidos naturales son los que nos permiten tener contacto con la naturaleza, con el ambiente que nos rodea. ¿De acuerdo? Los 5 sentidos espirituales son los que nos permiten, atención, entrar en contacto con un ámbito al que ya pertenecemos, pero al que todavía no podemos tener acceso permanente mientras vivamos en el cuerpo. Listos para captar esto. Lo voy a repetir. Los 5 sentidos espirituales son los que nos permiten entrar en contacto con un ámbito al que ya pertenecemos, pero al que no podemos tener acceso permanente mientras vivamos en el cuerpo de carne. Los sentidos espirituales nos permiten tener accesos momentáneos o temporales al ámbito espiritual. Es cuando tú estás orando y le dices al Señor, Padre, ayúdame en esta situación. ¡Pum! Ves una visión. Tienes una visión. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Wow, me vi haciendo esto. Gracias, Señor, es lo que voy a hacer. Se desarrolla una seguridad, una convicción. ¿Qué pasó? Tuviste un contacto, una percepción, algo en el ámbito de lo que no se ve se reveló para tu vida y ahora tú tienes una certeza, desarrollas una convicción y dices, esto es lo que voy a hacer. ¿Me hago entender? Hay personas por ciertas circunstancias de la vida que les ha tocado vivir antes de estar en Cristo, que tienen ahora que están en Cristo una facilidad impresionante para entrar en contacto con esto. Hay otras personas que por el contrario les resulta muy complicado. El domingo pasado, y bueno, no está aquí Sandy Rodríguez, si es que acaso está viendo la transmisión, Sandy lo podría corroborar. Cuando terminamos la reunión, se acercó y me dijo, pastor, me pasó algo que nunca me había pasado.
¿Se acuerdan que en la parte final de la reunión de la semana pasada estuvimos adorando un poquito intenso? Dijo, cuando estábamos en la adoración, tuve una visión con mucha claridad. Dijo, nunca me ha pasado, nunca me ha sucedido, pero tuve una visión. Vi mucha gente que venía de aquel lado hacia acá, hacia la iglesia, venía corriendo, pero una cantidad impresionante de gente. Ok, más allá de qué bonita la visión y esto y aquello, una persona que me dice, nunca me había sucedido, pero ahorita que estábamos cantando y adorando al Señor, tuve esa percepción. A ver si sirve como ilustración. Los sentidos espirituales nos permiten tener accesos limitados o temporales al ámbito al que ya pertenecemos, porque ya le pertenecemos a Cristo, porque ya nacimos en Cristo, porque es un hecho consumado. A ver si pueden recordar toda esa información que hemos adquirido a través del tiempo. Ya pertenezco yo a ese ámbito, pero no puedo quedarme ahí porque todavía vivo en el cuerpo. Mientras viva en el cuerpo, yo sigo experimentando la vida natural, y la vida natural la experimento con mis 5 sentidos naturales. Pero el ámbito del espíritu me da cierto acceso en momentos el Señor, para que yo con mis sentidos espirituales tenga acceso a esa dimensión y pueda entender cómo Dios me guía, cómo Dios me habla, cómo Dios me quiere enseñar cosas que a veces es difícil de explicar. ¿Cómo sé que eso va a pasar? No lo sé, pero tengo esa certeza. No sé si me hago entender. Entonces, tal vez a esto, y quiero nada más ponerlo como ejemplo en perspectiva, tal vez a eso era lo que se refería el apóstol Pablo cuando al escribirle a su discípulo, al pastor Timoteo, que lo tenía encargado de la congregación en Éfeso, en 1 de Timoteo 6:12, a ver si recuerdan este versículo, le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿A qué se refiere esta expresión apostólica? Echa mano de la vida eterna. A ver si les hace sentido con lo que acabo de explicar. O sea, si estoy diciendo que los 5 sentidos espirituales nos permiten tener contactos momentáneos, temporales, con el ámbito de lo espiritual, ¿tendría algo que ver la expresión de Pablo cuando le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna? O sea, agarra los recursos del ámbito espiritual que te pueden ayudar a enfrentar la batalla que estás librando en el ámbito natural. ¿Les hace sentido o les parece muy loco lo que estoy diciendo? Bueno, me dejan así con la duda, no se quieren meter en problemas. ¿Les hace sentido? Cuando Pablo dice echa mano de la vida eterna, o sea, se estará refiriendo a que hay recursos a los que podemos acceder como hijos de Dios que somos. Esos momentos, esas visiones, esas percepciones. Señor, ¿qué hago ante esta situación? Y me vi haciendo tal cosa, o escuché una instrucción. Háblale por teléfono, llámale otra vez. Me ha pasado. Luisito nos recordaba ese pasaje el martes pasado en la reunión de oración, cuando están pescando Pedro, los discípulos, y no logran agarrar nada, no logran pescar nada, y se les presenta el Señor y hay una instrucción dice, echa la red más adelante. Y Pedro, en el sentido natural, le responde al maestro, le dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, no hemos atrapado nada, pero atención, en tu palabra echaré la red. El resto ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? A ver, ayúdenme, interactúen un poquito, no sean malitos, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Si han estado todo el rato tratando de atrapar peces y no han atrapado nada, y no estamos hablando de pescadores novicios, estamos hablando de expertos en pesca. O sea, si alguien sabía si había peces o no, era Pedro, ¿cierto? Pero ya le dio vueltas. Yo quiero pensar esto: ya le di vuelta toda a la barca y no hay nada, Señor. Pero en tu palabra, esa es la clave. ¿Cuántas veces hemos estado ante una circunstancia y decimos: pero es que ya me dijeron que no? Y percibes esa voz dulce que te dice: vuelve a levantar el teléfono, haz la llamada de nuevo. Y dices: bueno, pues en tu palabra. ¿Y qué crees que funcionó? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? Bueno, a ver si lo estoy logrando.
Yo digo que los 5 sentidos espirituales existen y que tienen esa facultad, nos dan acceso a un ámbito al que ya pertenecemos, pero al que no podemos quedarnos permanentemente. Un día nos vamos a quedar allá permanentemente, pero ese día ustedes no lo quieran experimentar. En cuanto se ponen malitas o malitos, Señor, sálvame, Padre, Señor, sálvame. Cuando deberías estar bien emocionado, ay, estoy bien malo, gloria al Señor, ya me voy para allá, ya me voy para allá. No nos gusta pensar de esa manera. Pero ¿saben por qué no nos gusta pensar de esa manera? Porque tenemos muchos años siendo entrenados en los sentidos naturales. Conozco muchos creyentes, se asombrarían, no pocos, que todavía no tienen la certeza de que exista la vida después de morir. Todavía hay muchos creyentes y se dicen maduros que ante una situación ya están, no, Padre, no es el tiempo. Mira, no es el tiempo. No vives diciendo en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Si ya es el tiempo, ¿qué? ¿Se acuerdan? Les he platicado de Policarpo, aquel hombre al que Nerón, el emperador, le dijo: niega a Jesús ahorita. Lo tenían en una hoguera para quemarlo vivo, y dijo: niega a Jesús ahora y te perdono la vida. Y Policarpo respondió emocionado: tengo más de 40 años de servirle, estoy a punto de reunirme con él y tú me pides que lo niegue. Préndele, me urge, ya quiero estar allá con mi Señor. Esa es la perspectiva de alguien maduro. ¿Me explico? No me interpreten, por favor, como insensible. Ay, pastor, qué insensible. O sea, usted no llora cuando alguien muere. No estoy diciendo eso. Duele la separación, pero consuela el saber que si mi familiar se fue con Cristo, lo voy a volver a ver. Es una separación temporal. Bueno, pero ok. Echar mano de la vida eterna. Y lo repite ahí mismo, 1 Timoteo 6:19. Dice: atesorando para sí, dándole un consejo a los ricos de este siglo. Fíjate, a los ricos naturales, Patricio. Dice: atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, entonces, ¿cuáles son los 5 sentidos espirituales? Quiero compartirles a partir de este momento, pero me quiero poner de acuerdo con ustedes. Quiero compartirles con ustedes mi opinión. Esta es la opinión de su servidor, de Ramiro Alvidres. Esto no puede ser una doctrina y no tiene que ser infalible. Es más, si al compartirles mi perspectiva de los dones, de los sentidos espirituales, no estuvieran de acuerdo, por favor, no se enojen conmigo, ni me descalifiquen, ni digan: hoy parece que el pastor no oró. No, tranquilas y tranquilos. Yo les doy mi perspectiva y les voy a explicar por qué pienso de esta manera. ¿De acuerdo? Si diferimos, tranquilas y tranquilos, eso no tiene por qué causar ningún tipo de división, porque es un tema que no está explicado en las Escrituras, requiere interpretación. Ok, les comparto mi opinión, que no es una opinión cerrada a otras opiniones, sino solamente mi postura, lo que yo he aprendido a través del tiempo como un hijo de Dios. Primer sentido, la vista. En mi opinión, la vista es al cuerpo lo que la fe es al espíritu. Para mí la fe son los ojos del espíritu. ¿De dónde saco esta locura? 2 Corintios 5:7, donde el apóstol Pablo dice categóricamente: porque por fe andamos, no por vista. ¿Se fijan? ¿Lo ven? ¿Lo pueden discernir? ¿Les hace sentido? Si no andamos por vista, luego andamos por fe. Permítanme, me gustó mucho porque lo busqué en la Nueva Traducción Viviente. Y miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo, les va a parecer que es otro, pero miren lo que dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Fe, en mi opinión, es cuando precisamente, aquí va,
cuando lo que acabo de describir hace unos instantes, cuando estoy en una circunstancia adversa, en una situación que no encuentro solución, y oro y le pido a Dios ayuda y me muestra una visión de algo que yo no puedo ver. O sea, ¿alguien alguna vez vio algo que no lo vio con sus ojos? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Está medio loco esto, ¿verdad? Pero ¿sí lo captan? Ahora la pregunta es, si no lo viste con tus ojos, ¿con qué lo viste? Yo vi eso en mi mente, vi esa escena. Yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que va a suceder. Dios me dijo que yo hiciera esto. Ok, ahí tú te estarías moviendo por fe y no por vista. Te estarías moviendo por lo que has creído y no por lo que has visto. Entonces, como que es una alternativa en dos vías, como que o me voy por vista o me voy por fe. Y si no es por vista y es por fe, luego entonces la fe para mí es el equivalente a la vista. La fe es al espíritu lo que los ojos al cuerpo. Es una opinión muy personal. Si no es por vista, es por fe. Así que la fe es para el espíritu lo que los ojos son para el cuerpo. Es decir, cuando vemos realidades espirituales que Dios nos muestra, no estamos usando los ojos, sino estamos usando la fe. Es más, recuerdo las palabras del doctor Miles Monroe, que hace poco falleció lamentablemente, pero él decía que el enemigo de la visión pueden ser los ojos. Qué bonita cara pusieron. Órale. ¿Sabes que hay sueños que Dios ha depositado en tu vida y que los sueños más hermosos son los que no viste con tus ojos? Es ese, ya me vi, compadre, ya me vi. Sí, pero primero compre el billete de lotería. Sí, pero ya me vi. Ya me vi haciendo esto, ya me vi haciendo aquello. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo explicar que aquel jovencito le dice a su papá y a sus hermanos: anoche tuve un sueño y vi que andábamos cortando espigas y mi espiga se levantaba y las de todos ustedes se inclinaban? Ah, loco, ya se cree la gran cosa, se cree la última Coca-Cola en el desierto, y le fue como le fue. Pero ¿qué pasó en la historia de José? Que un día él está a un lado del faraón y su papá y sus hermanos se inclinan ante él pidiéndole comida. Esas son las cosas maravillosas de Dios, las que no vemos con los ojos, las que vemos con la fe. Cuando Dios habla, de hecho, se fijan en esto. A ver, síganme un poquito la corriente, a ver si están de acuerdo. Qué maravilla es que cuando Dios habla, nos habla con imágenes. Abraham, mira las estrellas del cielo. Si las pudieras contar, así será tu descendencia en la tierra. Mira, Abraham, mira la arena, agarra, te fijas, son unas pequeñas piedrecillas. Bueno, así va a ser tu descendencia en la tierra. Dios hablando con sus siervos, pero dándoles imágenes. Esto va a pasar, esto va a suceder. Para mí, espero que resulte claro y que les haga sentido. Para mí, cuando yo puedo ver algo, eso me da certeza. Cuando yo puedo ver algo, me da certeza, me produce la confianza de que algo es real. Y en ese sentido, el mismo autor de la carta a los Hebreos escribió el versículo maravilloso sobre la fe, Hebreos 11:1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí hay una perspectiva interesante. Para mí, la fe es al espíritu lo que los ojos son al cuerpo. Sentido número uno. Bueno, y permítanme en este sentido, no quiero olvidar recordar la frase. ¿Y qué significa andar por fe?
quiero recordarles esta frase. Yo la primera vez que la escuché, se la escuché a mi reina, mi Mari, dijo una vez que nos compartió: es la disposición a caminar sobre la base de que Dios es quien dice ser y hará lo que dijo que haría. Para mí eso es fe. No son chiflazones, no son ocurrencias. Fe para mí es la disposición a caminar sobre la base de que Dios es quien dice ser y hará lo que dijo que haría. Si Él dijo, Él hará. Eso me da certeza, eso me da convicción. Bueno, insisto, por última vez, para mí la fe son los ojos del espíritu humano. 2, el oído. Hablemos del oído. En mi opinión, lo que el oído es al cuerpo, lo es el entendimiento al espíritu. Y les pido que analicen esto, porque parece que estoy cometiendo un error. Lo analicé mucho, lo pensé mucho. ¿Dónde está el entendimiento? ¿En el alma o en el espíritu? ¿Ok? Porque en el alma está la mente. La mente procesa la información, pero una vez que esa información se convierte en una convicción, ya pasó al ámbito del espíritu y entonces se convierte en un entendimiento, algo que doy por sentado. 2 veces el Señor Jesucristo dijo, Mateo 11:15 y también Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Pues sí, pues qué gran sabiduría, ¿no? Qué profundidad. ¿A qué se refería el Señor cuando decía eso? ¿Qué quería decir? Mateo 13:13 nos lo explica. Acompáñenme rápidamente, Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahí hay una relación directa entre oír y entender. Que la diferencia entre el oír con el espíritu es precisamente entender lo que me están diciendo. ¿Cuántas veces has oído? Perdón, que podría estar sucediendo en este momento. ¿Cuántas veces has oído algo pero no lo has entendido? No me malinterpreten, no se enojen conmigo, pero podría estar pasando en este mismo momento. Yo estoy hablando todo esto y tú, pues, ¿de qué se tratará este rollo? No le entiendo. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? No me voy a poner como Paquita. No. ¿Estás oyendo? ¿Oyes? Sí me oyes. Por lo menos digo, a menos que tengas un problema auditivo, pero ¿me oyes? ¿Pero me entiendes? Se fijaron, se me desanimaron algunos clientes. Dije, ¿me oyes? ¿Entiendes? Abrieron los ojos así, se me quedaron viendo. No porque sea difícil lo que estoy diciendo, pero estoy haciendo un poquito exagerada la situación para que comprendamos. Para mí, el oído espiritual es el entendimiento al ámbito del espíritu. Cuando oímos con atención, procuramos entender. Y si se fijan, dijo el Señor aquí que por eso le hablaba a aquella generación en parábolas, porque viendo no veían y oyendo no oían, y a causa de eso no entendían. Entonces el entendimiento a mí me parece que tiene que ver con el oído espiritual. Y ya hemos considerado, permítanme recordarles, ya hemos considerado lo que el mismo autor de la carta que estamos estudiando, la carta a los Hebreos, en este mismo pasaje que estamos considerando en el verso 11, dijo que tenía mucho que decir y difícil de explicar porque se habían hecho tardos para oír. ¿Qué es tardo para oír? No es que la voz vaya lenta. ¿Qué es tardos para oír? Permítanme, se los comparto de la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 5:11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan.
torpes espiritualmente. No, esto no es para nosotros, esto es para los hebreos. Esto era para los lectores originales de la carta. Nosotros tenemos la chance de corregir eso. Pero vean esto, la riqueza que hay. Acá lo tradujeron así: ustedes son torpes espiritualmente. ¿Qué significa torpeza espiritual? No entender algo, no arribar a una conclusión, no llegar a una conclusión correcta. Entonces, oídos sordos son el equivalente a falta de entendimiento o a no comprender algo. Entonces, para mí el oído es al cuerpo lo que el entendimiento es al espíritu. Tercer sentido, el olfato. El olfato, mi opinión personal, esto ya se los he compartido en algunas otras ocasiones, es que el olfato es al cuerpo lo que el discernimiento es al espíritu. Discernimiento. La palabra que define el discernimiento la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:21, donde el autor, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, les dice: examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Ahí está la palabra, examínenlo todo. Miren la instrucción, examínenlo todo. Esa palabra examinar, permítanme decirles lo que significa literalmente. Esa palabra significa probar algo, ponerlo a prueba o comprobarlo. Eso es examinar, eso es discernir. Ahora, ¿por qué lo comparo con el olfato? Porque con el olfato, familia, nos damos cuenta si algo está en buen estado para comerlo o para utilizarlo. ¿Han llegado alguna vez a su casa hambrientas, hambrientos, con ganas de comer, de devorar lo que haya en el refri? Abres el refri, está una vasijita de crema Lala, pero que no tiene crema Lala, o de nieve, o de nieve sultana, pero que no tiene nieve sultana. Ya saben, ¿verdad? Todos en los refrigeradores tenemos eso. Hay frijoles, hay cosas ahí. ¿Cuántas y cuántos de ustedes llegan tan desesperadas y desesperados que meten la cuchara y ¡rum!, le entran? ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Sí saben de lo que hablo? Bueno, te tengo nueva. No lo hiciste así. Tú no te diste cuenta. Fue algo instintivo. Pero antes de meter la cuchara, acercaste la nariz. A ver, analízalo. ¿Por qué? Instintivamente, esto está bueno, vámonos. ¿Quién lo calificó? ¿Con qué lo calificaste para comerlo? El olfato. Aquí huele raro. Y déjenme decirles que hay personas que tienen tan desarrollado el olfato espiritual. Escúchenme lo que voy a decir, porque va a sonar medio loco, pero he convivido con personas que hemos entrado a un lugar y me han dicho: pastor, aquí huele a muerte. Personas que me han dicho: uy, aquí huele a pecado. Así, literal. Aquí huele a algo que no está bien. Algo, y de hecho, cuando sospechas de algo, que dices: eso me huele mal. ¿Por qué? Porque el olfato es lo que nos permite calificar lo que hay en un ambiente, o sea, discernir lo que hay en un ambiente. Has estado platicando con una persona que te tira un rollo, pero tú hueles y dices: aquí huele a mentira. Me está tirando un rollo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y el otro se está desviviendo, ¿verdad? No, sí, que es aquello, pero huele a mentira. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Bueno, el olfato es al cuerpo lo que el discernimiento es al espíritu. Claro, por supuesto que también con el olfato discernimos cuando algo está limpio, cuando algo es agradable, cuando entras a un ambiente y dices: qué rico, aquí huele rico, huele a pan, huele a pupusas salvadoreñas, huele a tortillas de harina. Si has entrado a un lugar así, ¿no? Y dices: oh, gloria al Señor, yo sentía que aquí debía estar.
Ok, el olfato entonces es al cuerpo lo que el discernimiento es al espíritu. 4. Ya sabes que son 5, así que ya me estoy dando prisa. 4. El gusto, el sabor. En mi opinión personal, el gusto es al cuerpo lo que es la percepción al espíritu. Atención, quiero hacer una diferencia entre sentir y percibir. Sentimos con el alma, sentimos con nuestra capacidad humana de sentir algo, de notar algo, pero percibimos, y esto también es una facultad que se activa cuando nacemos de nuevo. De hecho, no sé si han tomado nota y si lo quieran hacer o no, pero así como decimos que el alma tiene 3 funciones: mente, voluntad y emociones, el espíritu tiene 3 funciones: comunión, percepción y discernimiento. Y acabo de hablar del discernimiento como el olfato, ahora estoy hablando de la percepción como el gusto. Cuando probamos algo, ¿y saben por qué? Porque la escritura misma se define a ella como alimento, como algo que degustamos, como algo que probamos. Miren esta expresión que me gusta mucho, Salmos 34:8. ¿Me acompañan? Bueno, creo que bien, ahí está. No, con razón lo veo que ni se inquietan ustedes. Salmos 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Bueno, déjenme decirles que la palabra gustad aquí proviene del hebreo tam, T-A-A-M, con acento en la primera A, tam, y significa literalmente saborear o probar con la intención de disfrutar. Capten esto. Con esta información, si la palabra gustad quiere decir saborear o probar con la intención de disfrutar, miren lo que está diciendo el salmista: prueben y disfruten y dense cuenta que es bueno el Señor. Aleluya. ¿Alguien ya probó eso? ¿Alguien? A ver si me captan. ¿Alguien ya tiene ese delicioso sabor en la boca de haber probado la bondad del Señor y decir: esto es algo que quiero seguir comiendo? Miren cómo se activa cuando nosotros entendemos esto. Me gustó mucho, encontré esta frase de Jonatán, el hijo del rey Saúl. En 1 Samuel 14:29 expresó algo, permítanme compartírselo. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país, vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. A ver, analícenla en el contexto de lo que estoy tratando de compartirles. ¿Qué tiene que ver? ¿Le encuentran sentido? Miren lo que dice Jonatán. Dice: mis ojos se me han aclarado por haber probado de esta miel. Por eso yo digo que el gusto tiene que ver con la percepción. Es decir, cuando yo experimento el trato de Dios conmigo, y es como la miel a mi paladar y se me aclaran los ojos. Se me aclara lo que Dios me está mostrando. Y si me permiten, y regresamos al primer sentido, ¿qué significa que se me aclaran los ojos? Que ahora estoy viendo con la fe. El trato de Dios me está llevando a percibir. Yo digo que una vez que hemos probado algo, atención, analícenlo a ver si les hace sentido. Yo creo que cuando hemos probado algo, eso se convierte en una experiencia que produce firmeza, confianza, de donde si tú sigues dudando, si ante la mínima situación de duda, de algo que no te gusta, dudas, todavía no pruebas la bondad del Señor. No, todavía no eres experimentado en eso, necesitas probar. Prueba y ve que el Señor es bueno, como dice el salmista. Entonces, cuando percibimos a Dios en algo, nuestra confianza se hace evidente y la experiencia nos produce paz, firmeza. Vamos avanzando, vamos con confianza. Y finalmente, digan gracias a Dios. Pues ni eso quieren decir, no sé si tienen frío hoy, de veras. El tacto. Mi opinión personal
es que lo que es el tacto al cuerpo es la experiencia y la convicción al espíritu. Experiencia y convicción. Por experiencia me refiero a que cuando he vivido algo, cuando lo he probado otra vez, desarrolla en mí una convicción. Miren lo que escribió Juan en Primera de Juan 1:1. Me acompañan, Primera de Juan 1:1. Lean con cuidado. Miren esta maravilla. Es que alguien dice que aquí están mencionados los 5 sentidos espirituales. Préstenle atención. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso, dice el siguiente versículo, les anunciamos. No sé si lo captan. Déjenme leerles el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. ¿Qué está haciendo Juan aquí? A ver si comparten mi opinión. Elegí este versículo porque Juan está hablando con una convicción que surgió de la experiencia. O sea, ¿saben qué está diciendo Juan? Juan está diciendo: no me lo contaron, no lo escuché de oídas de alguien, lo experimenté, lo viví. Por eso tengo la convicción, la experiencia me da la certeza de que Él es la palabra viva. Ahora, no sé si lo captan. Una persona que usa la fe, una persona que usa el entendimiento, una persona que usa el discernimiento, una persona que usa la convicción y una persona que usa la experiencia, no podríamos llamarla inmadura. Tendríamos que decir: mis respetos, este señor no habla de lo que leyó en un libro. La gran diferencia. ¿Por qué los 12 discípulos del Señor? Sí, los 12. No me refiero, o sea, obviamente omito a Judas, pero meto a Matías, que fue el que tomó el lugar de él. ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo? A ver, piensen por un momentito. ¿Por qué ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo? Si ellos supieran que eso era una farsa, ¿habrían dado su vida por la causa de Cristo? A ver, a lo mejor tú dices: pues quién sabe, a lo mejor eran tan mentirosos. A ver, entonces déjame aplicarlo de manera personal. ¿Tú darías tu vida por una mentira? ¿Daríamos nuestra vida por una mentira? Cuando le dijeron a Pedro que lo iban a crucificar, Pedro expresó, según la historia: no soy digno de morir como murió mi Salvador. Y la maldad de los que lo estaban condenando dijeron: tiene razón, crucifíquenlo boca abajo. Y así murió Pedro. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. No sé, perdón, a lo mejor piensan que lo hago solamente para quedar bien con mi propio mensaje. Yo no daría mi vida por una mentira. Si yo sé que algo es mentira, pues ¿para qué me engaño? ¿Para qué tiro rollo? Prefiero salvar la vida que seguir contando una mentira. Pero esos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida porque creyeron con todo su corazón que el Señor había resucitado y que era la palabra viva de Dios. Ahora, tomemos las palabras de Juan. Juan dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto, a quien hemos oído, lo vimos con nuestros propios ojos, aleluya, y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Para mí, el tacto habla de la convicción, la certeza que nos brinda la experiencia.
Ok, como el tiempo ya se me fue volando, no quise dejar esto guardado para la siguiente semana, pero la siguiente semana hablamos del otro asunto. ¿Cuál es el otro asunto? Ejercitarnos en esto. Porque una cosa es, yo les comparto mi idea, yo les comparto estas cuestiones, ustedes pueden o no estar de acuerdo, no están obligadas u obligados a creer lo que yo estoy diciendo, considérenlo. Les ofrezco fundamentos bíblicos, escriturales, para que ustedes lo consideren, digan, no estoy de acuerdo porque tal versículo dice, magnífico, sin problema. Pero aquí el asunto no es ese. El asunto es, si estoy, hablo personal, si estoy interpretando bien lo que el autor dice respecto a que los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, entonces la clave no está solo en saber cuáles son los sentidos espirituales, sino en cómo usarlos, cuándo usarlos. Y déjenme adelantarles un poquito. Dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Diga conmigo, ejercitados. Busqué el significado de la palabra ejercitado y dice literalmente ponerse el shorts para practicar. El shorts, o sea, ponerse la ropa adecuada para salir a la práctica. Practicar, practicar, practicar. Esa es la clave para alcanzar la madurez. Pero de eso, si Dios nos lo permite y ustedes regresan, hablamos la próxima semana. Por hoy, después de oír lo que has escuchado, después de compartirles esto, les propongo que oremos y le digamos al Señor, ayúdame a descubrir mis sentidos espirituales y dame la oportunidad de ponerme el shorts para practicar. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias por la bendición de poder compartir estas ideas, estos conceptos, estos pensamientos. Lo he compartido siendo muy honesto y diciendo es mi opinión al respecto. Desde luego, puedo estar equivocado, mi Señor, y si tu espíritu me persuadiera a que hay algo que corregir, lo haría con mucho gusto, porque mi intención no es ser dogmático, ni es pretender que sé esto de una manera completa. Lo que sí quiero, y lo quiero con todo mi corazón, es despertar el apetito de mis hermanas y de mis hermanos en esta casa, porque nos interesemos por el tema, porque despertemos a la realidad de que muchos de nosotros ya deberíamos ser maestros y no estar recibiendo leche. Ayúdanos a tener la convicción, Señor, la certeza de que estamos avanzando, de que estamos creciendo. Cuando comencé a compartir, planteamos la pregunta, ¿soy una persona madura? Bueno, ahora tenemos este parámetro, estas 5 facultades de nuestro espíritu que creo están siendo interpretadas a la luz de la Escritura. Ayúdanos, Señor precioso. Ayúdanos a usar la fe. Ayúdanos a usar el entendimiento. Ayúdanos a usar el discernimiento. Ayúdanos a usar la percepción. Ayúdanos a usar la convicción, la certeza, para que nos levantemos como hijos de Dios, dignos representantes tuyos en esta generación, como gente que representa tu reino, dignos representantes de tu reino para esta generación, mi Rey. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a despertar nuestro apetito, nuestro interés, para que se diga de nosotros, por el contrario de lo que se dijo de los hebreos, aquellos se hicieron tardos para oír, que nosotros seamos prontos para oír. Aquellos se hicieron niños, que nosotros no retrocedamos, mi Señor, que sepamos avanzar. Ayúdanos, glorioso Espíritu Santo, tú que eres el que nos da ese acceso al ámbito al que ya pertenecemos, pero que es un acceso temporal. Revélanos más, muéstranos más, enséñanos más, guíanos. Es el deseo de mi corazón, y creo que es el deseo del corazón de mis hermanas y de mis hermanos. Queremos crecer,
queremos avanzar. Ayúdanos a lograrlo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Me ayudas a orar por la persona que está a tu lado? Pues tienes a alguien. Si no tienes a nadie, tranquilo, quédate ahí. Pero si puedes alcanzar a alguien, ¿me ayudas, Señor? Que se activen los 5 sentidos espirituales en mi hermana, en mi hermano. Que los pueda activar, los pueda entrenar. Fíjate la oración. Que los pueda activar, que los pueda entrenar y que los pueda incrementar, para que sea una hija tuya bien efectiva, para que sea un hijo tuyo bien efectivo, para que nada le desanime, nada le detenga, nada le meta una zancadilla. Que si algo o alguien le mete una zancadilla, tenga el discernimiento, la sabiduría para saltar ese obstáculo y seguir avanzando y no dejar de crecer. Vamos, atrévete a ministrar. Siéntete por un ratito profeta, siéntete por un ratito apóstol, siéntete como te quieras sentir, pero dile: yo te bendigo, hermana, yo te bendigo, hermano. Bendigo tus sentidos espirituales para que crezcas, para que madures, para que avances, para que te desarrolles y puedas ser efectivo en lo que Dios te ha asignado a hacer, cualquiera que sea tu asignación en esta tierra. Que lo puedas utilizar no solamente cuando nos reunimos como iglesia, pero que lo uses cotidianamente, que te entrenes en eso, que te vuelvas experta o experto en eso. Yo te bendigo y declaro confiadamente en el nombre del Señor Jesucristo que por esta palabra que hemos recibido hoy, tus sentidos espirituales reaccionan y te interesas por ellos y creces y avanzas. Lo oramos, lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Dale unas palmaditas ahí en el hombro y dile: apúrate. Ya inmaduros ya no necesitamos. Vamos, dile: inmaduros ya no nos hace falta. Ya tenemos muchos. Lo que nos hace falta son maduros. Gente que se pone el shorts para practicar y ejercitarse en el uso de los dones espirituales. Amén. ¿Recibimos esta palabra? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Vamos a adorar al Señor antes de terminar la reunión. Venga, chicos. Mi Cristo